3 días después de enterrar a mi esposa Elena, yo estaba sentado en la sala vacía de esta casa que ahora rentaba, mirando las paredes blancas sin las fotografías familiares que alguna vez llenaron nuestro hogar verdadero. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con la voz todavía rota por el llanto. «¿Señor Roberto Méndez?», preguntó una voz profesional al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondí. «Soy el licenciado Fernando Castillo, abogado de su esposa Elena. Necesito verlo con urgencia. Se trata de asuntos legales que ella dejó preparados antes de su fallecimiento». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Elena nunca me había mencionado que tuviera un abogado personal. Yo había manejado todas nuestras finanzas durante 45 años de matrimonio. ¿Qué podía ser tan urgente? ¿Qué asuntos legales? «Puedo ir a su oficina mañana», le dije confundido. «Preferiría ir yo a su domicilio hoy mismo, señor Méndez. Esto es extremadamente delicado, y su esposa fue muy específica sobre los tiempos». 2 horas después, el licenciado Castillo estaba sentado frente a mí en mi pequeña sala de estar. Era un hombre de unos 50 años, con traje oscuro y un maletín de cuero que colocó sobre la mesita de café. Su expresión era seria pero no fría. «Señor Méndez, su esposa Elena vino a verme hace 2 años. Me contrató para preparar ciertos documentos y para asegurarme de que usted recibiera esta información exactamente 3 días después de su funeral». Sacó una carpeta gruesa del maletín. Elena sabía que estaba enferma. Y sabía muchas otras cosas también. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Su esposa dejó una cuenta bancaria a su nombre. Una cuenta que ella mantuvo en secreto durante los últimos 8 años. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. «El saldo actual es de 32,00. Dele 0 de pesos, señor Méndez». La habitación comenzó a dar vueltas. Yo estaba viviendo con mi pensión de 180,000 pesos mensuales, en una casa rentada de 85,000 pesos al mes. Había vendido nuestra casa familiar hace 8 años por 18,500,000 pesos y entregado otros 6,200,000 de nuestros ahorros para ayudar a nuestros hijos Martín y Carolina. Me había quedado prácticamente sin nada. ¿Cómo era posible que Elena tuviera 32,000 de pesos escondidos? «Eso es imposible», susurré. «Nosotros. Yo le di todo a nuestros hijos. No teníamos nada». El licenciado Castillo asintió lentamente. «Su esposa sabía exactamente lo que usted hizo, señor Méndez. Y también sabía lo que sus hijos le harían después. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de Latinoamérica nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia que todavía me cuesta creer que viví». «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. El abogado abrió la carpeta y empujó varios documentos hacia mí. Durante los últimos 2 años, su esposa documentó todo. Tiene grabaciones de audio, capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos. Elena sabía exactamente cómo la trataban sus hijos, y sabía cómo lo trataban a usted. Hizo otra pausa. Ella me pidió que esperara hasta después de su funeral, porque quería ver si sus hijos cambiarían frente a la muerte. Quería darles una última oportunidad de demostrar que la amaban, que lo amaban a usted. Sentí lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Los últimos 3 días pasaron por mi mente como una película en cámara rápida. El funeral, el velorio, las palabras frías de Martín, la indiferencia calculada de Carolina, la crueldad abierta de Claudia, mi nuera. No cambiaron, ¿verdad?, preguntó el licenciado Castillo, aunque ya conocía la respuesta. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. «Entonces es momento de que sepa toda la verdad, señor Méndez. Y es momento de que usted decida qué hacer con ella». Pero, ¿cómo había llegado hasta ese punto? ¿Cómo había pasado de tener una familia unida y una casa propia a estar sentado en una sala rentada, descubriendo que mi esposa muerta había tenido que protegerme en secreto de mis propios hijos? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras.
porque la historia de cómo perdí todo y cómo mis hijos me trataron después es algo que nunca imaginé que viviría en carne propia. Hace 8 años y 4 meses, yo estaba parado en el jardín de nuestra casa familiar, en el barrio San Miguel, mirando el árbol de mango que había plantado cuando nació Martín, nuestro primer hijo. Era una casa de 250 metros cuadrados que había heredado de mis padres. Cada rincón de esa propiedad tenía una memoria. La cocina donde Elena preparaba tamales cada Navidad, el patio donde los niños jugaban fútbol, la habitación donde nacieron mis 2 hijos en partos en casa, porque en esos tiempos no teníamos dinero para el hospital. Elena estaba a mi lado ese día, tomando mi mano. Tenía 60 años entonces. Y yo 60 también. Acabábamos de recibir una oferta de compra por 18,500 de pesos. Era mucho dinero. Más dinero del que jamás habíamos tenido junto. Roberto, me dijo Elena con esa voz suave que siempre me calmaba. Martín necesita el dinero para expandir su negocio. Dice que puede triplicar las ganancias si invierte ahora. Y Carolina tiene la oportunidad de hacer su maestría en arquitectura en Italia. Es su sueño. Yo miré la casa. 43 años viviendo entre esas paredes. Mi padre había construido la estructura básica con sus propias manos en 1965. Yo había agregado el segundo piso en 1985, ladrillo por ladrillo, trabajando los fines de semana durante 2 años completos. ¿Estás segura?, le pregunté a Elena. Esta casa es todo lo que tenemos. Si la vendemos tendremos que rentar. Y ya estamos mayores. Nuestros hijos son nuestro legado, respondió ella, apretando mi mano. La casa es solo paredes y techo. Ellos son nuestra sangre. Martín prometió que cuando su negocio crezca, nos comprará una casa más grande. Carolina dijo que cuando termine su maestría y consiga un buen trabajo, nos ayudará con todo lo que necesitemos. Firmé los papeles de venta una semana después. Los 18,500 de pesos se dividieron así. 10, Silo. 3 para Martín, para su empresa de importación de tecnología. 8,500 para Carolina para su maestría de 2 años en Milán, Italia, incluyendo alojamiento, matrícula y gastos de vida. Pero eso no fue todo. También teníamos 200,000 de pesos en ahorros. Dinero que había guardado durante 40 años trabajando como contador en una empresa de transportes. Cada mes, desde que empecé a trabajar a los 23 años, yo apartaba una parte de mi salario. Nunca fui a restaurantes caros. Nunca compré ropa de marca. Nunca tuve un carro nuevo. Todo ese dinero, cada peso, lo guardé pensando en mi retiro y en dejarles algo a mis hijos cuando Elena y yo muriéramos. Les di 100,000 de pesos a cada uno de ese ahorro. Para emergencias, les dije, para que tengan un colchón financiero. En total, Martín recibió 100,000 de pesos. Carolina recibió 600,000 de pesos. Nos quedamos con exactamente 0 pesos en ahorros y sin casa propia. Recuerdo el abrazo que Martín me dio ese día. Gracias, papá. No te arrepentirás. En 2 años, máximo 3, te compro una casa más grande que esta. Te lo prometo. Carolina lloró cuando le transferí el dinero. Eres el mejor padre del mundo. Cuando regrese de Italia serás el primero en conocer mi éxito. Te llevaré a viajar por toda Europa. Te lo juro por mamá. Elena y yo nos mudamos a una casa rentada de 95 metros cuadrados en un barrio más modesto. El alquiler era de 75,000 pesos mensuales en ese entonces. Mi pensión era de 165,000 pesos. Nos alcanzaba justo, pero éramos felices porque habíamos invertido en el futuro de nuestros hijos. Durante los primeros 6 meses, Martín nos visitaba cada 2 semanas. Llegaba con su camioneta nueva, marca Toyota 4Runner del año, que costaba como 45. Tercero, lo de pesos. El negocio va muy bien, papá, me decía. Estoy invirtiendo en inventario. Pronto veré las ganancias grandes. Carolina nos llamaba desde Italia cada domingo. Papá, mamá, esto es increíble. Las clases son fascinantes. Conocí a un chico italiano, Paolo. Es arquitecto también. Están tan adelantados aquí en Europa. Elena estaba radiante. ¿Ves, Roberto?
Hicimos lo correcto. Nuestros hijos están cumpliendo sus sueños. Yo quería creerlo. Realmente quería creerlo. Pero después del 6º mes, algo empezó a cambiar. Martín comenzó a espaciar sus visitas. Primero cada 3 semanas. Luego una vez al mes. Luego cada 2 meses. Cuando lo llamaba, siempre estaba en una reunión importante o viajando por negocios. Claudia, su esposa, contestaba el teléfono con un tono cada vez más frío. Roberto, Martín está ocupado. ¿Para qué llamas tanto? ¿Pasó algo urgente? No, Claudia, solo quería saber cómo están. Hace 5 semanas que no vienen a visitarnos. Ay, Roberto, es que con el negocio y los niños no tenemos tiempo. Ya sabes cómo es esto. Las llamadas de Carolina desde Italia también cambiaron. Empezó a llamar cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego prácticamente nada. Cuando la llamaba yo, sus respuestas eran cortas, apresuradas. Papá, estoy en clase. Te llamo después. Ese después nunca llegaba. El primer año pasó. Llegó mi cumpleaños 61. Elena preparó pastel de 3 leches, mi favorito. Puso la mesa para 4 personas, esperando que Martín y Claudia vinieran. Les había recordado la fecha una semana antes. Esperamos hasta las 9 de la noche. Nadie llegó, nadie llamó. A las 10 de la noche recibí un mensaje de texto de Martín. «Feliz cumpleaños, papá. Perdón, se me olvidó por completo. Estuve en Guadalajara cerrando un negocio. Te compenso pronto». Nunca lo hizo. Carolina ni siquiera mandó mensaje. Cuando la llamé 2 días después, dijo: «Ay, papá, se me pasó completamente. Aquí en Italia no estoy pendiente de las fechas de allá. Perdón». Elena vio las lágrimas en mis ojos esa noche. Dale tiempo, Roberto. Están construyendo sus vidas. Es normal que se alejen un poco. El segundo año fue peor. Martín vino a visitarnos exactamente 3 veces en todo el año. Cada visita duraba menos de 30 minutos. Llegaba, se sentaba en la sala, miraba su teléfono constantemente y se iba con alguna excusa. «Papá, tengo una llamada de conferencia en 1 hora. Ya me tengo que ir. Papá, los niños tienen clases de natación. Claudia me está esperando. Papá, quedé de ver a un cliente. Hablamos luego». Carolina regresó de Italia después de 2 años y medio. Yo estaba emocionado. Renté un salón pequeño para hacerle una fiesta de bienvenida. Gasté 18,00 pesos de mi pensión en la comida y decoraciones. Invité a toda la familia extendida, mis hermanos, mis primos, los amigos de la familia. Ella llegó 2 horas tarde, con un hombre que presentó como Paolo, su novio italiano. Estuvo en la fiesta exactamente 45 minutos. Se tomó 3 fotos, comió un pedazo de pastel y se fue. «Papá, estoy exhausta del vuelo. Paolo y yo nos vamos al hotel. Mañana hablamos». ¿Sí? No hablamos al día siguiente. Ni al otro, ni al otro. Una semana después me enteré por Facebook que Carolina se había casado. En Italia. Con Paolo. Una boda en un viñedo de la Toscana. Había 80 invitados según las fotos que subió. Familiares de Paolo, amigos de la universidad, compañeros de trabajo. Elena y yo no fuimos invitados. Ni siquiera sabíamos que se iba a casar. Cuando la llamé, llorando, preguntándole por qué no nos había dicho nada, su respuesta me congeló la sangre. «Papá, fue una boda íntima. Además, el viaje desde México era muy caro. No queríamos que gastaras dinero en eso. Ya bastante has hecho por mí. Pero soy tu padre, Carolina. Tenía derecho a estar ahí. Tenía derecho a saber que mi hija se casaba. Ay, papá, no seas dramático. Es solo una ceremonia. Lo importante es que soy feliz. ¿No te alegras por mí?» Colgué el teléfono y lloré en los brazos de Elena durante horas. Los años 3, 4 y 5 fueron prácticamente iguales. Yo los llamaba. Ellos no contestaban. Yo les mandaba mensajes. Ellos respondían con monosílabos. Yo los invitaba a comer los domingos. Ellos siempre tenían planes. Pero lo más doloroso no era la distancia. Era que yo seguía ayudándolos económicamente. Martín me llamaba cada 2 o 3 meses. «Papá, el negocio está en una fase difícil. ¿Me podrías prestar 200,000 pesos? Te los devuelvo en 2 meses, te lo juro». Yo le transfería el dinero de mi pensión. Nunca me lo devolvió. Carolina me escribía:
Papi, Paolo y yo estamos remodelando nuestro departamento en Italia. ¿Me podrías ayudar con 150,000 pesos? Es que los materiales aquí son carísimos. Yo le mandaba el dinero. Nunca me lo devolvió. Durante 5 años, calculé después, les presté un total de 8,400,000 de pesos. Pequeñas cantidades que iban desde 80,000 hasta 350,000 pesos. Dinero que salía de mi pensión, de vender algunos muebles viejos, de trabajos esporádicos de contabilidad que conseguía para tener algo extra. Elena nunca se quejó, nunca me dijo que dejara de ayudarlos. Pero yo veía la tristeza en sus ojos cada vez que recibía otra llamada pidiendo dinero. Hace 3 años, Elena empezó a sentirse mal, cansancio extremo, dolores de cabeza constantes, pérdida de peso. La llevé al médico. Después de semanas de estudios, nos dieron el diagnóstico: cáncer de páncreas avanzado, etapa 4. No había cura, solo tratamientos paliativos para darle más tiempo. Llamé a Martín llorando. Tu mamá está muy enferma. Necesitamos estar juntos como familia ahora. Papá, iré a verla este fin de semana. Te lo prometo. Vino 3 semanas después. Estuvo 20 minutos. Dijo que tenía un viaje de negocios a Monterrey y no podía quedarse más tiempo. Carolina dijo que tomaría el primer vuelo desde Italia. Llegó un mes después. Estuvo 2 días y se regresó porque Paolo la necesitaba en una presentación importante de trabajo. Durante los 2 años de enfermedad de Elena, Martín la visitó 7 veces. Carolina vino 3 veces desde Italia. Ninguno de los dos se quedó a cuidarla ni una sola noche. Ninguno de los dos me ayudó con los gastos médicos que no cubría el seguro. Fui yo quien la bañó cuando ya no podía hacerlo sola. Fui yo quien le cambió las sábanas a las 3 de la mañana cuando el dolor era insoportable. Fui yo quien durmió en una silla junto a su cama durante los últimos 6 meses de su vida. Y mientras yo cuidaba a mi esposa moribunda, mis hijos seguían sus vidas como si nada pasara. Martín comprando una casa nueva de 8,000 de pesos en una zona residencial exclusiva. Carolina publicando fotos de sus vacaciones en París, Londres, Barcelona. Elena murió un martes a las 4:37 de la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: Roberto, perdóname. Perdóname por haberte convencido de vender la casa. Tenías razón. Debimos haber pensado en nosotros primero. No digas eso, mi amor, le susurré, con lágrimas cayendo sobre su mano. Hicimos lo que creímos correcto. No te arrepientas de nada. Ella cerró los ojos y exhaló su último aliento. Llamé a Martín. Contestó después de 5 timbrazos con voz de dormido. «¿Papá? ¿Qué pasó? Tu mamá acaba de morir». Hubo un silencio de 3 segundos. «Ok, papá. Voy para allá. Dame 1 hora». Llegó 3 horas y media después. Pero nada de eso me preparó para lo que mis hijos me harían en el funeral de su propia madre. Nada me preparó para descubrir quiénes eran realmente las personas que yo había criado, alimentado, educado, y a quienes les había entregado absolutamente todo. Lo que me hicieron durante esos 3 días de velorio y funeral superó todos los límites del dolor que un padre puede sentir, y finalmente me hizo ver con claridad brutal la verdad que Elena había descubierto mucho antes que yo. El velorio de Elena comenzó el miércoles a las 10 de la mañana en la funeraria Los Ángeles. Yo llegué a las 9:30. Con el traje negro que había usado en nuestra boda hace 45 años. Era el único traje que tenía. Estaba arrugado, y la camisa blanca tenía un pequeño agujero en el cuello que Elena me había remendado años atrás con hilo blanco, que no era exactamente del mismo tono. Martín llegó a las 10:45 con Claudia y sus 2 hijos, mis nietos de 12 y 9 años a quienes veía tal vez 2 veces al año. Martín llevaba un traje italiano que fácilmente costaba 35,000 pesos, corbata de seda color gris oscuro, zapatos que brillaban como espejos. Claudia usaba un vestido negro de diseñador, tacones altísimos, lentes de sol Chanel que dejó puestos incluso dentro de la funeraria. Me acerqué a abrazar a Martín. Él me dio un abrazo rápido, de esos que das cuando no quieres realmente tocar a la otra persona. Y se alejó inmediatamente. «Papá, necesito que entiendas algo», me dijo en voz baja.
llevándome hacia un rincón alejado del ataúd de Elena. Vinieron personas muy importantes hoy, clientes míos, socios de negocios, gente con dinero e influencia. Necesito que no hables mucho con ellos, ¿ok? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué quieres decir? Es que papá, ya sabes cómo eres. A veces hablas de más, cuentas historias largas, te pones sentimental. Estos son empresarios serios. No quiero que los incomodes. Martín, es el funeral de tu madre, de mi esposa. ¿Me estás diciendo que no puedo hablar en el funeral de mi propia esposa? No estoy diciendo eso, papá. Solo te estoy pidiendo que seas discreto. Quédate cerca del ataúd. Saluda a la gente que se acerque, pero no inicies conversaciones largas. Por favor, hazlo por mí. Me quedé parado ahí, mirando a mi hijo, a este hombre de 42 años que yo había cargado en mis brazos cuando era bebé, al que le había enseñado a andar en bicicleta, al que le había pagado una universidad privada que costó 800,000 de pesos en total durante 5 años. Este hombre me estaba pidiendo que me callara en el funeral de mi esposa, para no avergonzarlo frente a sus amigos ricos. Como tú digas, Martín, respondí con la voz quebrada. Carolina llegó 2 horas después, directo del aeropuerto. Traía a Paolo, su esposo italiano, un hombre alto de 45 años con cabello rubio y ojos azules, que me miró como si yo fuera el jardinero de la funeraria. Carolina usaba ropa completamente negra, de marcas que yo no reconocía pero que se veían caras. Su maquillaje era perfecto. Ni una lágrima había arruinado su rímel. Se acercó al ataúd, miró a su madre muerta durante exactamente 15 segundos, se persignó y se volteó hacia las filas de sillas donde estaba la gente. Carolina, la llamé, extendiendo mis brazos para abrazarla. Ella me dio un abrazo rápido, casi sin tocarme. Hola papá, qué tragedia. Mamá se veía tan bien la última vez que vine. Hace 8 meses que no venías, Carolina. Bueno, papá, yo vivo en Italia. No puedo estar viniendo cada mes. Es carísimo el boleto. Paolo no me saludó. Ni siquiera me dio la mano. Solo asintió con la cabeza desde lejos y se fue a sentar. A las 12 del mediodía, la funeraria estaba llena. Había alrededor de 120 personas. Reconocí a unos 30, familiares cercanos, vecinos de nuestro antiguo barrio, algunas amistades de Elena de su grupo de oración. El resto eran desconocidos para mí, hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de diseñador, gente que claramente no había conocido a Elena pero que estaba ahí por Martín o por Carolina. Yo me senté en la primera fila, junto al ataúd de mi esposa. Era mi lugar, era donde debía estar. A la 1 de la tarde, llegó un grupo de aproximadamente 15 personas, hombres mayores, elegantemente vestidos, acompañados de sus esposas. Escuché a Martín susurrarle a Claudia. Son los de la Cámara de Comercio, el presidente y varios empresarios importantes. Martín se acercó a mí rápidamente. Papá, necesito que te muevas a la segunda fila. ¿Qué? Estas personas son muy importantes. Necesitan sentarse en primera fila. Es protocolo. Tú puedes sentarte atrás. Igual puedes ver bien desde ahí. Sentí como la sangre se me subía a la cara. Martín, soy el esposo de Elena. Mi lugar es en primera fila, junto a ella. Papá, por favor, no hagas un escándalo. Son solo sillas. ¿Qué más da donde te sientes? Hazlo por mí. Estos contactos son importantes para mi negocio. Me quedé sentado. No me moví. Martín me miró con una expresión de furia contenida, pero no insistió. En lugar de eso, le pidió a 3 primos míos que estaban en primera fila que se movieran a la segunda. Ellos obedecieron, confundidos. Los empresarios de la Cámara de Comercio ocuparon esos espacios. Yo me quedé en mi silla, al lado derecho del ataúd, sintiéndome humillado pero negándome a moverme de donde me correspondía estar. Carolina se acercó 20 minutos después. Papá, Paolo y yo nos vamos a ir al hotel a descansar un rato. El jet lag está matándome. Regresamos más tarde. Carolina, el velorio es hasta las 9 de la noche. Tu madre está aquí. ¿Te vas a ir? Papá, estoy exhausta. Llevo despierta 26 horas. Regreso a las 6, ¿ok? No pasa nada. Se fue.
Ella y Paolo se fueron del velorio de su propia madre para irse a descansar a un hotel. Durante toda la tarde, yo estuve parado junto al ataúd, recibiendo condolencias. Gente que conocía a Elena de su trabajo anterior como maestra de primaria. Vecinos que la recordaban preparando tamales en Navidad y compartiendo con todo el barrio. Amigas de su grupo de oración que lloraban sinceramente. Y luego estaban los otros. Los amigos empresarios de Martín que se acercaban, me daban un apretón de manos sin mirarme a los ojos y decían frases vacías. Mi más sentido pésame. Qué pérdida tan lamentable. La vida es frágil. Ninguno de ellos había conocido a Elena. Ninguno sabía que ella cosía su propia ropa para ahorrar dinero. Ninguno sabía que había trabajado 25 años como maestra, ganando apenas 8,000 pesos mensuales porque amaba enseñar a los niños. Ninguno sabía que preparaba el mejor mole de la ciudad y que lo regalaba a cualquiera que estuviera pasando por un momento difícil. Para ellos, Elena era solo la madre de Martín Méndez, el exitoso empresario. A las 5 de la tarde, comenzó la misa de cuerpo presente. El padre Julio, que había bautizado a Martín y a Carolina hace más de 4 décadas, ofició la ceremonia. Fue una misa hermosa. Habló de Elena como una mujer de fe, una madre devota, una maestra querida por generaciones de niños. Martín y Claudia llegaron tarde. Entraron en medio de la homilía, justo cuando el padre Julio decía: Elena vivió una vida de sacrificio y amor incondicional por su familia. Los vi entrar por la puerta lateral. Claudia estaba checando su teléfono. Martín saludaba con la mano a algunos de sus amigos empresarios. Ninguno de los dos mostraba señales de dolor o tristeza. Carolina regresó a las 6:30, como había prometido. Pero no vino sola. Trajo a Paolo y a otros 4 amigos italianos que aparentemente estaban de visita en México. Los presentó como colegas arquitectos que querían acompañarme en este momento difícil. Esos extraños italianos, que nunca habían conocido a Elena, se sentaron en la tercera fila mientras yo estaba en la primera, solo, mirando el ataúd de mi esposa. Después de la misa, hubo un momento para que la familia dijera unas palabras. Martín se paró frente a todos. Quiero agradecer a todos por venir a despedir a mi madre Elena. Ella fue una mujer extraordinaria que siempre nos apoyó en todo. Gracias a ella, mi hermana y yo pudimos alcanzar nuestros sueños. Ella nos dio la libertad de volar alto, de perseguir nuestras metas, de no conformarnos con una vida mediocre. Me quedé helado. ¿Libertad de volar alto? Elena y yo les habíamos dado 24,700 de pesos. Habíamos vendido nuestra casa. Les habíamos dado absolutamente todo. Carolina habló después. Mi madre fue mi inspiración. Me enseñó que las mujeres podemos ser independientes, exitosas, que no tenemos que limitarnos a una vida tradicional. Gracias a su ejemplo, yo me atreví a irme a Europa, a casarme con el amor de mi vida, a construir la vida que siempre soñé. Ninguno de los dos mencionó los sacrificios que habíamos hecho. Ninguno mencionó el dinero que les dimos. Ninguno mencionó que Elena trabajó hasta los 58 años, porque necesitábamos el ingreso extra para ayudarlos a ellos. Me pidieron que dijera unas palabras. Me paré frente a todos con las piernas temblando. Elena fue mi compañera durante 45 años. Construimos una vida juntos desde cero. Criamos a 2 hijos maravillosos. Pasamos por momentos buenos y momentos difíciles, pero siempre estuvimos juntos. Ella era mi todo. Era mi razón de despertar cada mañana. Y ahora que se fue, no sé cómo voy a seguir sin ella. No pude continuar. Las lágrimas me ahogaron. Volví a mi silla y lloré sin poder parar. Escuché a Claudia susurrarle a alguien detrás de mí. Pobre hombre. Está muy viejo. No sé cómo va a sobrevivir solo. El velorio terminó a las 9 de la noche. La gente comenzó a irse. Los empresarios de Martín fueron los primeros en salir, dándole palmadas en el hombro y diciéndole: «Cuenta conmigo para lo que necesites. Hablamos la próxima semana». Los amigos italianos de Carolina se despidieron efusivamente de ella, abrazándola, tomándose selfies afuera de la funeraria como si estuvieran en un evento social normal. Yo me quedé solo junto al ataúd. El personal de la funeraria comenzó a recoger las flores, a apilar las sillas, a preparar todo para el funeral del día siguiente.
Martín se acercó a mí. Papá, nos vamos. Los niños están cansados. Te veo mañana en el funeral. ¿No te vas a quedar conmigo? Esta es la última noche con tu madre. Papá, es tarde. Tengo que llevar a los niños a la casa, ya fue un día muy largo. Se fue. Claudia ni siquiera se despidió de mí. Carolina llegó 5 minutos después. Papá, Paolo y yo nos vamos al hotel. Estoy destruida. Nos vemos mañana. Carolina, por favor, quédate. Solo esta noche. Es la última noche con tu mamá. Ay, papá, no seas dramático. Mamá ya no está aquí, es solo un cuerpo. Su alma ya se fue. Quedarnos aquí parados no va a cambiar nada. También se fue. Me quedé completamente solo en la funeraria hasta la medianoche, cuando el encargado me dijo amablemente que tenía que cerrar. Tuve que irme a mi casa rentada, dejar sola a Elena en ese lugar frío. El funeral fue al día siguiente a las 11 de la mañana. Llegué a las 9 para estar con Elena las últimas horas antes de que la enterraran. Martín llegó a las 10:50. Carolina llegó a las 11:05, 5 minutos después de que la ceremonia había comenzado. Durante el entierro, mientras bajaban el ataúd de Elena a la tierra, Claudia se acercó a mí. Pensé que venía a consolarme. En lugar de eso, me dijo en voz baja pero clara: Roberto, al menos ahora ya no tendrás que cuidar a nadie más. Podrás vivir tus últimos años en paz, sin responsabilidades. La miré sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Mis últimos años en paz? Como si Elena hubiera sido una carga. Claudia, Elena era mi esposa, el amor de mi vida, cuidarla nunca fue una carga. Ella se encogió de hombros. Como tú digas, Roberto. Solo digo que ahora eres libre. En la comida después del entierro, organizada en un salón de eventos que Martín rentó por 28, 0 pesos, yo me senté en una mesa al fondo, solo. Martín y Claudia estaban en la mesa principal con los empresarios de la Cámara de Comercio. Carolina y Paolo estaban en otra mesa con los amigos italianos. Nadie se sentó conmigo, ni mis propios hijos. Vi a Martín reírse con sus amigos, brindando con whisky caro. Vi a Carolina tomándose fotos con Paolo y subiéndolas a Instagram con el caption: Familia lo es todo. Valores que perduran. Mamá en el cielo. A las 4 de la tarde, cuando la mayoría de la gente ya se había ido, Martín se acercó a mi mesa. Se sentó frente a mí con una expresión seria. Papá, necesitamos hablar de algo importante. ¿De qué? De la herencia de mamá. Carolina y yo hemos estado hablando. Sabemos que mamá no tenía mucho, pero queremos que sepas que nosotros no vamos a pelear contigo por nada. Lo que sea que mamá haya dejado, es tuyo. No te preocupes por nosotros. Sentí una chispa de gratitud. Al menos eso. Al menos no iban a pelear por los pocos muebles viejos y la ropa de Elena. Gracias, Martín. Se los agradezco. Sin embargo, continuó, sacando unos papeles de su saco. Necesitamos que firmes estos documentos. Es una renuncia formal a cualquier herencia futura. Es solo para tener todo en orden legalmente. Ya sabes, para evitar problemas después. ¿Renuncia a qué herencia? Tu madre no tenía nada. Bueno, por si acaso. Nunca se sabe. Tal vez mamá tenía alguna cuenta que no conocíamos. Algún seguro. Algo. Esto es solo para que quede todo claro y no haya problemas legales después. Tomé los papeles. Eran documentos legales complejos, llenos de palabras que no entendía completamente. Había espacios para mi firma en 3 lugares diferentes. Martín, ¿por qué necesitas esto? ¿Qué está pasando? Nada, papá. Es solo precaución. Fírmalo, por favor. Carolina ya está de acuerdo, solo falta tu firma. Miré a mi hijo, este hombre que había sido mi pequeño campeón, mi orgullo, y en ese momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Codicia, pura y simple codicia. No voy a firmar nada sin leerlo bien primero, y sin mostrárselo a un abogado. La expresión de Martín cambió instantáneamente. Su rostro se endureció. ¿Un abogado? ¿En serio, papá? ¿Desconfías de tu propio hijo? No es desconfianza, Martín. Es sentido común. No firmo documentos legales sin entenderlos. Él recogió los papeles bruscamente. Como quieras, papá. Pero te aviso que esto te puede traer problemas después. Legales, graves. Se levantó y se fue. No volvió a hablarme el resto de la tarde. Esa noche,
De regreso en mi casa rentada, completamente solo por primera vez en 45 años, me senté en la sala vacía y lloré hasta quedarme dormido en el sofá. Lloré por Elena, lloré por mis hijos que se habían convertido en extraños, lloré por los 24,700 de pesos que les di y que aparentemente no significaron nada. Lloré por la casa que vendí y que ahora necesitaba desesperadamente. Pero lo que no sabía entonces, lo que iba a descubrir 3 días después cuando el licenciado Castillo apareció en mi puerta con su maletín de cuero y su carpeta llena de secretos, era que Elena lo había visto todo. Había visto la crueldad de nuestros hijos mucho antes que yo. Había planeado algo que cambiaría todo, algo que le daría vuelta a esta historia de una manera que ni Martín, ni Carolina, ni Claudia podrían haber imaginado en sus peores pesadillas. 3 días después del funeral, cuando el licenciado Fernando Castillo me reveló que Elena había dejado 32,000 de pesos en una cuenta secreta a mi nombre, me quedé paralizado en mi silla durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Mi mente no podía procesar la información. ¿Cómo es posible?, pregunté finalmente. Nosotros no teníamos dinero. Yo le di todo a mis hijos. Elena trabajaba como maestra. Su salario era de 8,000 pesos mensuales. ¿De dónde salieron 32,000 de pesos? El licenciado Castillo abrió su maletín y sacó otra carpeta, esta aún más gruesa que la primera. Señor Méndez, su esposa heredó esta cantidad hace 8 años. Su tía Mercedes, la hermana de su madre, murió sin hijos. Elena era su única sobrina. La tía Mercedes tenía propiedades en Querétaro que fueron vendidas después de su muerte. Elena recibió 28,000 de pesos en ese entonces. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Hace 8 años. Eso fue exactamente cuando vendimos nuestra casa. Exactamente, confirmó el licenciado. Su esposa recibió la herencia 2 semanas antes de que ustedes vendieran la casa familiar. Ella nunca se lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo? El licenciado Castillo me miró con una expresión de profunda tristeza. Señor Méndez, según lo que Elena me contó cuando vino a verme hace 2 años, ella quería decirle, pero sus hijos ya habían comenzado a presionarlos para que vendieran la casa. Martín necesitaba el dinero para su negocio. Carolina quería irse a Italia. Elena me dijo que tuvo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si les decían a sus hijos que ella había heredado 28,000 de pesos, ellos les pedirían ese dinero en lugar de que ustedes vendieran la casa. Y Elena quería proteger ese dinero. Para usted, para su futuro juntos cuando fueran ancianos. Me dijo textualmente, Roberto es incapaz de decirle que no a nuestros hijos. Si sabe que tengo este dinero, se lo dará todo, y yo no voy a permitir que nos quedemos sin nada en nuestra vejez. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Elena me había protegido, incluso de mí mismo. Ella invirtió ese dinero sabiamente durante 8 años, continuó el licenciado. Lo puso en fondos de inversión conservadores, en CETES, en algunas acciones de empresas estables. Esos 28,000 crecieron a 32,000. Y durante todo este tiempo, ella documentó cada interacción con sus hijos, cada llamada pidiendo dinero, cada visita que cancelaron, cada cumpleaños que olvidaron, cada palabra cruel. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, hojas y hojas de papel. Mire esto, señor Méndez. Estas son transcripciones de grabaciones de audio. Su esposa grabó conversaciones telefónicas con sus hijos durante los últimos 2 años. Aquí está una del 14 de marzo de hace 2 años, donde Martín le pide 300,000 pesos prestados y le dice, mamá, si no me prestas, mi negocio va a quebrar. ¿Quieres que tu hijo pierda todo? ¿Quieres que tus nietos pasen hambre? Me mostró otra. Esta es del 8 de julio del año pasado. Carolina llamando desde Italia pidiéndole dinero para comprar muebles de diseñador. Cuando Elena le dice que no tiene dinero, Carolina responde, entonces pídeselo prestado a alguien. Para eso son las madres, para ayudar a sus hijos. Había docenas de transcripciones, cientos de mensajes de texto impresos.
capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp donde Martín y Carolina hablaban entre ellos sobre nosotros. El licenciado me mostró una conversación particularmente dolorosa. Martín, mamá está cada vez peor. No creo que le quede mucho tiempo. Carolina, ¿crees que papá tenga algo de dinero guardado? Martín, lo dudo. El viejo apenas sobrevive con su pensión. Pero hay que estar atentos. A veces los viejos esconden dinero debajo del colchón, jajajaja. Carolina, ojalá se mueran pronto los dos. Suena horrible, pero es la verdad. Ya cumplieron su propósito. Ya nos criaron, ya nos ayudaron. Ahora solo son una carga. Martín, no digas eso. Bueno, sí, es verdad, pero no lo digas, jajaja. Leí esa conversación 3 veces. Mis propios hijos, mi sangre, deseando que Elena y yo muriéramos. ¿Cuándo fue esto? Le pregunté con voz temblorosa. Hace 14 meses, cuando su esposa todavía estaba en tratamiento de quimioterapia. Sentí algo rompiéndose dentro de mí, algo que había estado sosteniéndome durante toda mi vida, la imagen que tenía de mis hijos, la ilusión de que, a pesar de todo, ellos me amaban. Todo eso se hizo pedazos en ese momento. Hay más, dijo el licenciado Castillo. Su esposa también documentó todo el dinero que usted les prestó durante estos años. Tiene recibos, transferencias bancarias, mensajes donde ellos le pedían dinero. El total es de 400,000 pesos en 5 años. Dinero que salió de su pensión y que nunca le devolvieron. Yo no esperaba que me lo devolvieran. Susurré. Son mis hijos. Señor Méndez, ellos le prometieron cada vez que era un préstamo. Dijeron, te lo devuelvo en 2 meses docenas de veces. Nunca lo hicieron. Eso es fraude. Legalmente hablando. El licenciado sacó un sobre grande. Su esposa me dejó instrucciones muy específicas. Me pidió que esperara 3 días después de su funeral antes de venir a verlo. Quería ver cómo sus hijos se comportaban en su muerte. Quería darles una última oportunidad de demostrar amor genuino. No la tuvieron, dije con amargura. Me trataron como basura en el funeral de su propia madre. Lo sé. Su esposa predijo exactamente eso. Me dijo, Fernando, si mis hijos me lloran genuinamente, si tratan bien a Roberto, si se quedan con él y lo apoyan, entonces rómpelo todo, que Roberto les dé el dinero si quiere. Pero si lo tratan mal, si lo humillan, si demuestran ser las personas egoístas que creo que son, entonces dale toda la información y ayúdalo a defenderse. Me entregó el sobre. Aquí está toda la información de la cuenta bancaria. El dinero está a su nombre. Usted puede hacer con él lo que quiera, pero su esposa también me dejó algunas sugerencias sobre cómo manejar a sus hijos cuando se enteren. ¿Ellos saben algo de esto? No, nadie sabe, solo usted y yo. Y su esposa llevó este secreto a la tumba, porque sabía que si se lo decía a usted antes, usted se los diría a ellos. Y ella no quería eso. Me quedé sentado en silencio durante varios minutos, sosteniendo el sobre entre mis manos temblorosas. 32 millones de pesos. Elena me había protegido, me había dado un futuro, y también me había dado las armas para defenderme de nuestros propios hijos. ¿Qué sugirió Elena que hiciera? Pregunté finalmente. El licenciado Castillo sonrió por primera vez. Primero, que no les diga nada. Que los deje seguir pensando que usted es un viejo pobre sin nada. Segundo, que corte completamente cualquier ayuda económica que todavía les esté dando. Tercero, que cuando ellos vengan a pedirle dinero otra vez, usted les diga que no, firmemente. Y cuarto, que los deje sufrir un poco. Que vean lo que se siente necesitar ayuda y no recibirla. Elena dijo eso, textualmente. Me dijo, mi esposo es un hombre bueno, demasiado bueno. Nuestros hijos se aprovecharon de esa bondad durante años. Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Esa noche, después de que el licenciado Castillo se fue, me quedé sentado en mi pequeña sala rentada mirando los documentos bancarios. 32. Y tercero, entero de pesos. Podía comprar una casa, podía viajar, podía vivir cómodamente el resto de mi vida sin preocupaciones económicas. Pero más que eso tenía poder. Por primera vez en 8 años, yo tenía el poder en mi relación con mis hijos. Esperé, no los llamé,
No les dije nada. Simplemente esperé. 4 días después, recibí una llamada de Martín. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedo pasar a tu casa? Claro, hijo. Ven cuando quieras. Llegó 2 horas después, solo, sin Claudia. Entró a mi casa con una expresión preocupada. Se sentó en el sofá y suspiró profundamente. Papá, tengo un problema. Un problema grave. Mi negocio está en crisis. Uno de mis proveedores principales quebró y me dejó con 500,000 de pesos en mercancía que no me llegó pero que ya pagué. Necesito capital urgente para recuperarme, o voy a perder todo. Me miró con ojos suplicantes. Necesito que me prestes 2,000 de pesos. Sé que es mucho. Sé que no tienes tanto. Pero pensé que tal vez podrías pedir un préstamo usando tu pensión como garantía. O vender algo. Papá, por favor. Si no consigo ese dinero en 2 semanas, pierdo el negocio que construí durante 8 años. Lo miré en silencio por un largo momento. Este era el negocio que él había construido con los 100,000 de pesos que yo le di hace 8 años. El negocio por el cual vendí mi casa. Martín, no tengo 2,000 de pesos. No tengo ni 200,000 pesos. Apenas me alcanza mi pensión para pagar la renta y comer. Pero papá, puedes conseguirlos. Puedes pedir prestado, puedes. No, Martín, no puedo. Y aunque pudiera, no lo haría. Su expresión cambió, de suplicante a enojada. ¿Qué significa eso? ¿Me vas a dejar quebrar? ¿Vas a dejar que tu hijo pierda todo? Martín, yo ya perdí todo. Vendí mi casa. Te di 100,000 de pesos. Te presté otros 200,000 pesos durante 5 años que nunca me devolviste. Eso suma 300,000 de pesos que te he dado. Y ahora vives en una casa de 8,000 de pesos, manejas una camioneta de 45,000. 000. Tu esposa usa ropa de diseñador. Tus hijos van a escuelas privadas que cuestan 15,000 pesos mensuales cada uno. Parece que no perdiste todo. Parece que usaste mi dinero muy bien para ti. Papá, eso fue hace años. Yo invertí ese dinero en mi negocio. Crecí. Pero ahora necesito ayuda otra vez. Y yo te digo que no puedo ayudarte. No esta vez. Se puso de pie furioso. No puedo creer lo egoísta que eres. Mamá apenas murió y ya te olvidaste de todo lo que ella quería para nosotros. Ella hubiera querido que me ayudaras. Sentí la rabia explotando dentro de mí. No hables de tu madre. No te atrevas a usar su nombre para manipularme. Tu madre me dejó muy claras sus intenciones antes de morir. ¿Qué intenciones? ¿De qué hablas? De nada que te importe. La respuesta es no, Martín. No te voy a prestar dinero. No ahora, no nunca más. Se quedó mirándome con odio puro. Eres un viejo miserable. Mamá estaría decepcionada de ti. Vete de mi casa, Martín. Con gusto. No sé para qué vine. Debí saber que eres inútil. Salió dando un portazo. Yo me quedé parado en medio de mi sala, temblando, pero por primera vez en años, sintiendo algo parecido al poder. 2 días después, recibí un mensaje de Carolina. Un mensaje de voz largo en WhatsApp. Papá, soy yo. Mira, Paolo y yo estamos pasando por una situación complicada. Nos acabamos de divorciar. Bueno, estamos en proceso. Y resulta que el departamento en Italia estaba a nombre de él. Yo no tengo nada aquí. Necesito regresar a México, pero no tengo dinero para el boleto ni para rentar algo cuando llegue. Necesito 500,000 pesos. Sé que es mucho, pero es una emergencia. Si no, voy a terminar literalmente en la calle. Llámame, por favor. No la llamé. Le respondí por mensaje de texto. Carolina, lo siento mucho por tu situación, pero no tengo 500,000 pesos. No puedo ayudarte. Me llamó inmediatamente. Contesté. ¿Cómo que no puedes ayudarme? Soy tu hija. Estoy en crisis. Carolina, yo también estuve en crisis cuando tu madre estaba enferma y necesitaba tratamientos que el seguro no cubría. Tú estabas en París de vacaciones. Te pedí si podías prestarme 100,000 pesos y me dijiste que no tenías dinero en ese momento. Eso fue diferente, papá. Yo realmente no tenía en ese momento. Y yo realmente no tengo ahora. Pero tú puedes conseguir.
Puedes pedir prestado, puedes vender algo, puedes hacer algo. ¿Cómo tú pudiste hacer algo cuando te lo pedí? Carolina, la respuesta es no. Hubo un silencio largo. Cuando habló otra vez, su voz era fría como el hielo. No puedo creer que seas así. Después de todo lo que mamá y tú hicieron por nosotros, pensé que podíamos contar contigo siempre. Pero resulta que eres igual de egoísta que cualquier extraño. Carolina, yo te di 600,000 de pesos hace 8 años. Te presté otros 200,000 durante 5 años. Eso suma 800,000 de pesos. Creo que ya hice suficiente. Eso fue un regalo. No puedes echárnoslo en cara ahora. No te lo estoy echando en cara. Solo te estoy explicando por qué no puedo darte más. Ya di todo lo que tenía. Ya no me queda nada que dar. Mamá estaría avergonzada de ti, dijo con veneno en la voz. Tal vez mamá entendería perfectamente por qué estoy haciendo esto. Colgó. No volvió a llamar. Durante las siguientes 2 semanas, Martín me llamó 6 veces más. Cada llamada era más desesperada que la anterior. Papá, por favor, ya perdí 2 contratos importantes. Mis empleados están renunciando. Necesito ese dinero. Papá, al menos préstame 500,000, algo, lo que sea. Papá, voy a perder mi casa. El banco me está presionando por los pagos atrasados. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que tus nietos terminen en la calle? Cada vez, yo respondía lo mismo. Lo siento, Martín, no puedo ayudarte. Carolina me mandó mensajes diarios, algunos suplicantes, otros enojados, otros tratando de hacerme sentir culpable. Papá, estoy durmiendo en el sofá de una amiga. Es humillante. Papá, ¿sabes cuántas veces mamá y tú durmieron en sofás ajenos? Nunca, porque yo siempre los ayudé cuando me lo pidieron. Papá, no puedo creer que me hagas esto. Soy tu hija, tu única hija. A ninguno le respondí después de la primera negativa. La tercera semana después de la muerte de Elena, estaba sentado en mi sala cuando escuché un carro estacionarse afuera de mi casa. Miré por la ventana. Era Martín. Y traía a sus 2 hijos, mis nietos. Abrí la puerta antes de que tocara. Hola, papá, dijo Martín con una sonrisa forzada. Los niños querían venir a verte. Te extrañan. Los niños, Sebastián de 12 años y Emilia de 9, me miraban con expresiones confundidas. Era obvio que Martín les había dicho que me visitaran. Hola, abuelo, dijeron al unísono. Hola, niños, pasen. Entraron. Los niños se sentaron incómodos en el sofá. Martín se quedó de pie. Niños, díganle a su abuelo lo que me dijeron en el carro, ordenó Martín. Sebastián habló primero, claramente recitando algo que le habían enseñado. Abuelo, papá dice que estás enojado con él, que por eso no quieres ayudarlo con su negocio. Pero nosotros te queremos mucho, y no queremos que la familia esté peleada. Emilia agregó, abuelito, ¿por qué no quieres ayudar a mi papá? Él siempre nos ayuda a nosotros. Miré a Martín con incredulidad. Había traído a sus hijos para manipularme emocionalmente. Estaba usando a mis nietos como armas. Martín, ¿en serio? ¿Trajiste a tus hijos para esto? Vine para que veas que esto no solo me afecta a mí, afecta a toda la familia. Tus nietos van a sufrir si yo pierdo todo. Me arrodillé frente a Sebastián y Emilia. Les hablé directamente, ignorando a Martín. Niños, escúchenme bien. Yo los quiero mucho. Ustedes son mis nietos y siempre lo serán. Pero los problemas entre su papá y yo son cosas de adultos. Su papá tiene que resolverlos solo. Eso no significa que yo no los quiera a ustedes. ¿Está claro? Emilia asintió, confundida. Sebastián me miró con ojos que parecían entender más de lo que debería un niño de 12 años. Me paré y miré a Martín. Saca a tus hijos de aquí. Ahora. Papá, por favor. Ahora, Martín. No voy a permitir que uses a tus hijos para manipularme. Es lo más bajo que has hecho hasta ahora. Se fue con los niños, derrotado. Pero antes de cerrar la puerta, se volteó y me dijo, «Vas a arrepentirte de esto, viejo. Te lo juro». Esa noche, sentado en mi sala vacía, saqué el teléfono y llamé al licenciado Castillo. «Licenciado, soy Roberto Méndez. Necesito su ayuda.
Creo que es hora de que mis hijos sepan la verdad, toda la verdad. ¿Está seguro, señor Méndez? Una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Estoy completamente seguro. Elena tenía razón. Mis hijos necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, y yo necesito recuperar mi dignidad. Entonces empecemos mañana mismo. Voy a preparar algunos documentos que sus hijos no van a poder ignorar. Colgué el teléfono, y por primera vez desde la muerte de Elena, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alegría, pero era la sensación de que finalmente estaba tomando el control de mi propia vida. Finalmente estaba defendiéndome, y Elena, donde quiera que estuviera, estaba orgullosa de mí. Lo sabía en mi corazón, porque esto era exactamente lo que ella había planeado, exactamente lo que ella quería que hiciera. Sus hijos iban a descubrir muy pronto que el viejo pobre que tanto despreciaban tenía más cartas en la mano de las que ellos jamás imaginaron, y cuando se enteraran, cuando vieran que había 32,000 de pesos que yo controlaba completamente, su mundo se iba a derrumbar, de la misma manera que ellos habían derrumbado el mío durante años. El licenciado Castillo llegó a mi casa al día siguiente con un plan detallado. Me explicó que no era necesario ni recomendable que yo les revelara directamente la existencia de los 32,000 de pesos a mis hijos. En lugar de eso, me sugirió algo mucho más efectivo. Señor Méndez, vamos a dejar que ellos se enteren por su cuenta, de la manera más impactante posible. Su plan era simple pero brillante. Él mandaría cartas oficiales desde su bufete a Martín y Carolina, notificándoles que necesitaba reunirse con ellos para discutir asuntos legales relacionados con la herencia de Elena Méndez de Méndez. Las cartas eran lo suficientemente vagas como para crear curiosidad, pero lo suficientemente oficiales como para que no pudieran ignorarlas. Déjelos cocinar en su propia ansiedad durante unos días, me dijo el licenciado. Déjelos imaginar qué podría ser. Y luego, en la reunión, les mostraremos todo. Las cartas se enviaron el lunes por la mañana. El miércoles en la tarde, recibí una llamada de Martín. Su voz sonaba nerviosa. Papá, ¿sabes algo de un licenciado Fernando Castillo? Me mandó una carta diciendo que mamá dejó asuntos legales pendientes. ¿Tú sabías que mamá tenía un abogado? Sí, lo sé, respondí con calma. Yo también me reuní con él hace unas semanas. ¿Y qué te dijo? ¿De qué se trata? Son asuntos que él explicará en la reunión. Yo creo que deberías ir. Pero papá, ¿qué dejó mamá? Ella no tenía nada. Oh sí, ve a la reunión, Martín. Ahí te van a explicar todo. Colgó frustrado. 15 minutos después, Carolina me llamó con las mismas preguntas. Le di las mismas respuestas evasivas. La reunión se programó para el viernes a las 10 de la mañana en el bufete del licenciado Castillo, una oficina elegante en el piso 12 de un edificio corporativo en la zona financiera de la ciudad. Yo llegué media hora antes. El licenciado me recibió en su oficina privada. ¿Está listo para esto, señor Méndez? Más que listo, respondí. Martín llegó puntual a las 10, vestido con uno de sus trajes caros. Claudia venía con él, luciendo un vestido negro que probablemente costaba más que mi renta mensual. Carolina llegó 5 minutos después, sola. Se había cortado el cabello muy corto y se veía más delgada. Los efectos del divorcio eran evidentes. Nos sentamos todos en la sala de juntas. Una mesa larga de madera oscura, sillas de cuero, ventanas grandes con vista a la ciudad. El licenciado Castillo se sentó en la cabecera, con su laptop y varias carpetas frente a él. Gracias a todos por venir, comenzó con voz profesional. Los cité hoy para informarles sobre ciertos asuntos relacionados con el patrimonio de la señora Elena Méndez de Méndez. Asuntos que ella me instruyó revelar después de su fallecimiento. Martín se inclinó hacia adelante ansiosamente. ¿Mamá dejó algo? ¿Una propiedad? ¿Un seguro? Dejó algo mucho más significativo, respondió el licenciado. Pero antes de entrar en detalles, necesito que entiendan el contexto completo. Abrió la primera carpeta. Hace 8 años, la señora Elena heredó 28,000 de pesos de su tía Mercedes. Ese dinero fue invertido cuidadosamente durante los siguientes 8 años
y creció a 32,000 de pesos. Todo ese patrimonio fue dejado exclusivamente a su esposo, el señor Roberto Méndez, aquí presente. El silencio en la sala fue absoluto. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Martín. Carolina se quedó con la boca abierta. Eso es imposible, tartamudeó Martín. Mamá no tenía dinero. Nosotros. Papá vendió la casa porque no tenían dinero. Su padre vendió la casa porque ustedes lo presionaron. Corrigió el licenciado con voz firme. Su madre tenía el dinero, pero decidió mantenerlo en secreto. Y tenía sus razones. ¿Qué razones?, preguntó Carolina con voz aguda. ¿Por qué nos ocultaría algo así? El licenciado abrió otra carpeta. Porque ella sabía exactamente qué tipo de hijos había criado. Comenzó a leer extractos de las conversaciones que Elena había documentado, los mensajes de texto donde Martín y Carolina hablaban de nosotros como una carga, las grabaciones de audio donde pedían dinero prestado prometiendo devolverlo y nunca lo hacían, los correos electrónicos donde se quejaban de tener que visitarnos. Cada revelación era como una bofetada. Martín intentó interrumpir varias veces, pero el licenciado lo silenciaba levantando la mano. Su madre documentó sistemáticamente su comportamiento durante 2 años. Ella sabía que ustedes no los visitaban, sabía que solo llamaban cuando necesitaban dinero, sabía que hablaban mal de su padre a sus espaldas, y sabía exactamente cómo los tratarían cuando ella muriera. Esto es ridículo, explotó Martín poniéndose de pie. No pueden usar conversaciones privadas como evidencia de nada. Siéntese, señor Méndez, ordenó el licenciado con autoridad. No he terminado. Martín se sentó lentamente, con las manos temblando. Su madre me dio instrucciones específicas. Me pidió que observara su comportamiento durante el funeral. Me pidió que viera si ustedes cuidaban de su padre, si lo consolaban, si mostraban amor genuino. Y me pidió que si no lo hacían, les mostrara esto. Proyectó en una pantalla grande la conversación de WhatsApp donde Martín y Carolina deseaban que Elena y yo muriéramos pronto porque ya habíamos cumplido nuestro propósito. Carolina comenzó a llorar. Yo no lo decía en serio. Era solo. Estaba frustrada ese día. Frustrada. Intervine yo por primera vez, con voz temblorosa de emoción contenida. Tu madre estaba muriendo de cáncer y tú estabas frustrada porque todavía no heredabas. Papá, no es así, lloró Carolina. Sí es así, dije firmemente. Y lo peor es que yo les di absolutamente todo. Vendí mi casa. Les di 24,700,000 de pesos entre los dos. Les presté otros 8,400,000 durante 5 años que nunca me devolvieron. Y aún así, ustedes deseaban que muriera. Martín tenía las manos en la cabeza. Papá, nosotros no sabíamos que mamá tenía ese dinero. Si lo hubiéramos sabido. ¿Qué, Martín? Me hubieran tratado mejor. Me hubieran visitado más. Eso solo demuestra que su amor era condicional. Solo valía si yo tenía algo que darles. Claudia, quien había estado callada todo el tiempo, finalmente habló. Entonces esos 32,000 ceros son de Roberto. ¿Y nosotros qué? ¿No nos dejó nada, Elena? El licenciado la miró con desprecio apenas disimulado. Elena dejó muy claro que sus hijos ya habían recibido más que suficiente. Ella calculó que les habían entregado más de 33,000 de pesos a lo largo de los años. Consideraba que esa era más que suficiente herencia. Pero ese dinero era nuestro por derecho, gritó Martín perdiendo completamente el control. Somos sus hijos. Ese dinero debería dividirse entre los 3. El dinero es de su padre, dijo el licenciado con finalidad. Legalmente y moralmente. Su madre se aseguró de que no hubiera ninguna ambigüedad legal. Roberto Méndez es el único beneficiario. Ustedes no tienen ningún derecho sobre ese patrimonio. Carolina me miró con ojos suplicantes. Papá, por favor, tú no vas a quedarte con todo, ¿verdad? Vas a compartir con nosotros. Somos tu familia. Algo dentro de mí se endureció al escuchar esas palabras. Ahora soy familia. Hace 3 semanas, en el funeral de tu madre, Claudia me dijo frente a todos que al menos ya no tendrían que fingir que les importaba. ¿Recuerdas eso, Carolina?
Tú dijiste algo. Defendiste a tu padre. Ella bajó la mirada. Y tú, Martín, cuando te pedí que te quedaras conmigo la última noche en el velorio, me dijiste que los niños estaban cansados. Pero luego vi en el Instagram de Claudia que fueron a cenar a un restaurante caro después de dejarme solo. ¿Recuerdas eso? Martín no respondió. Durante 2 años cuidé a su madre yo solo. Me desvelé con ella, la bañé. Le cambié las sábanas cuando vomitaba por la quimioterapia. Y ustedes vinieron. ¿Cuántas veces? Martín, 7 veces en 2 años. Carolina, 3 veces. Y en cada visita se quedaron menos de 1 hora. Me puse de pie sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Elena me protegió porque sabía que yo era incapaz de decirles que no. Sabía que si yo tenía ese dinero, ustedes me lo pedirían y yo se los daría, porque soy su padre y los amo, incluso cuando ustedes no me aman a mí. Así que ella me protegió de mi propia bondad y me protegió de ustedes. Papá, por favor, suplicó Martín. Mi negocio está por quebrar. Voy a perder mi casa, mis hijos. Tus hijos van a aprender una lección valiosa. Lo interrumpí. Van a aprender que el dinero no resuelve todo. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Y van a aprender que su abuelo, a quien ustedes enseñaron a despreciar, tiene más dignidad de la que ustedes jamás tendrán. Carolina se puso de pie bruscamente. No puedo creer esto. Mamá nos traicionó. Nos mintió durante 8 años. No, dije firmemente. Ustedes la traicionaron a ella. Cada día que no la visitaron, cada llamada que ignoraron, cada vez que le pidieron dinero y desaparecieron después. Elena no los traicionó. Ella simplemente protegió lo que quedaba de su familia. A mí. El licenciado Castillo cerró sus carpetas. Esta reunión ha terminado. El señor Roberto Méndez es libre de hacer con su patrimonio lo que considere conveniente. Si ustedes tienen alguna objeción legal, pueden contactar a su propio abogado. Pero les advierto que el caso es absolutamente sólido. No hay ninguna base legal para que ustedes reclamen ese dinero. Martín y Carolina se quedaron sentados, aturdidos. Claudia estaba roja de furia. Esto no va a quedar así, dijo Claudia con veneno. Vamos a pelear esto, legalmente. Háganlo, respondí con calma. Gasten dinero en abogados. Pierdan tiempo. Al final no cambiará nada. El dinero es mío. Y ustedes no van a ver un solo peso. Salí de la sala de juntas con el licenciado Castillo. Detrás de mí escuchaba los sollozos de Carolina y los gritos amortiguados de Martín discutiendo con Claudia. En el elevador, el licenciado me puso la mano en el hombro. Lo hizo muy bien, señor Méndez. Su esposa estaría orgullosa. Gracias, dije, sintiendo lágrimas calientes rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Durante las siguientes semanas, la situación escaló de maneras que yo no esperaba. Martín me mandó 47 mensajes de texto en 3 días, algunos suplicantes, otros enojados, otros amenazantes. Papá, recapacita, somos tu sangre. Estás cometiendo un error que vas a lamentar. Cuando estés viejo y enfermo, ¿quién crees que va a cuidarte? Nosotros. Y tal vez entonces recordemos cómo nos trataste. No respondí ninguno. Carolina me llamó 23 veces en una semana. Dejó mensajes de voz largos, llorando, suplicando, amenazando. Papá, voy a terminar en la calle. ¿Eso es lo que quieres? Que tu hija viva en la calle. Mamá te está viendo desde el cielo y está decepcionada de ti. Nunca te voy a perdonar esto. Nunca. Bloqueé sus números después de la 2ª semana. Supe por mi hermana, la tía de Martín y Carolina, que ellos habían contratado a un abogado para intentar impugnar la herencia. El abogado les dijo después de revisar los documentos que no tenían ninguna posibilidad. El testamento era hermético. La documentación era perfecta. También supe que el negocio de Martín efectivamente quebró. Tuvo que vender su casa grande y mudarse a una más pequeña. Claudia amenazó con divorciarse, pero finalmente se quedó, aunque mi hermana me dijo que su matrimonio estaba destruido. Carolina tuvo que regresar a México y mudarse con una prima mientras buscaba trabajo. Su título de arquitectura de Italia no era tan valioso en México como ella pensaba.
Terminó aceptando un trabajo en un despacho mediano ganando 22,000 pesos mensuales, una fracción de lo que había esperado ganar. Un mes después de la reunión en el bufete, recibí una visita inesperada. Era Sebastián, mi nieto de 12 años. Llegó solo, en su bicicleta. Abrí la puerta sorprendido. «Sebastián, ¿qué haces aquí? ¿Tu papá sabe que viniste?» «No», respondió el niño con voz temblorosa. «Me escapé. Necesitaba hablar contigo, abuelo». Lo hice pasar. Nos sentamos en la sala. «Abuelo, escuché a papá y a mamá hablando. Escuché todo sobre el dinero y sobre la abuela Elena. Y escuché las cosas horribles que dijeron de ti. Sentí un nudo en la garganta. Y solo quería que supieras que yo no pienso eso. Yo te quiero. Y creo que papá está equivocado. Creo que la abuela hizo lo correcto». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Gracias, Sebastián. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. ¿Puedo seguir visitándote? Aunque papá no quiera. ¿Puedo venir? Puedes venir cuando quieras», le dije abrazándolo fuertemente. «Siempre serás bienvenido aquí». Ese momento me hizo darme cuenta de algo importante. La historia no había terminado. Todavía había decisiones que tomar. Decisiones sobre qué tipo de hombre quería ser en mis últimos años. Decisiones sobre venganza versus sanación. Decisiones sobre ruptura total o sobre la posibilidad de algún tipo de reconciliación. Mis hijos habían mostrado su verdadero rostro, pero ¿significaba eso que debía cerrar la puerta para siempre? ¿O había espacio para algo más, algo diferente, algo que Elena tal vez no había previsto, pero que podría cambiar el final de esta historia? Durante 3 meses después de aquella reunión explosiva en el bufete del licenciado Castillo, viví en un silencio que era tanto liberador como doloroso. No hablé con Martín ni con Carolina. Ellos tampoco intentaron contactarme después de que bloqueé sus números. Era como si hubiera excavado una zanja profunda entre nosotros y ninguno supiera cómo cruzarla, o si siquiera queríamos intentarlo. Pero Sebastián sí venía a visitarme. Cada sábado por la mañana, llegaba en su bicicleta, sin que sus padres lo supieran. Nos sentábamos en mi pequeña sala, y él me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños de ser ingeniero aeroespacial. Yo le preparaba hot cakes, su desayuno favorito, y lo escuchaba con toda la atención que nunca pude darle antes. Un sábado, mientras comíamos, Sebastián me dijo algo que me hizo pensar profundamente. «Abuelo, papá está diferente ahora, más callado. Vi que estaba llorando el otro día en su oficina. Nunca lo había visto llorar». «¿Qué hacías en su oficina?», pregunté. «Fui a llevarle café. Mamá dice que papá está deprimido desde que perdió el negocio grande. Dice que ya no es el mismo». Sentí algo moviéndose dentro de mí. No era lástima exactamente. Era algo más complejo. Martín estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones, pero seguía siendo mi hijo. El niño que yo había cargado en mis brazos. El niño al que le había enseñado a leer. «¿Y cómo estás tú con todo esto?», le pregunté a Sebastián. Confundido, admitió. «Papá me dijo que tú eres malo, que le quitaste dinero que le pertenecía, pero yo no creo eso. Creo que papá hizo algo malo, y ahora está enojado porque hay consecuencias». La sabiduría de ese niño de 12 años me dejó sin palabras. Esa noche, solo en mi casa, tomé una decisión. Llamé al licenciado Castillo. «Licenciado, quiero hacer algo, pero necesito su consejo legal primero». «Dígame, señor Méndez. Quiero ofrecerles una oportunidad a mis hijos. Una última oportunidad, pero con condiciones muy específicas». Le expliqué mi plan. Él escuchó en silencio y luego dijo: «Es arriesgado emocionalmente para usted, pero legalmente puedo estructurarlo de manera que usted esté protegido. ¿Está completamente seguro?». «No», admití, «pero creo que es lo que Elena hubiera querido que hiciera eventualmente. Ella quería que sufrieran, sí, pero también era una madre. Y las madres nunca dejan de esperar que sus hijos cambien». 2 días después, envié mensajes idénticos a Martín y Carolina, desde un número nuevo que no tenían bloqueado. «Soy tu padre. Quiero reunirme contigo, a solas, sin abogados, sin cónyuges, sin agendas.
Solo tú y yo. Si aceptas, nos vemos el sábado a las 3 p.m. en el Café Central del centro. Si no vienes, entenderé que la relación terminó definitivamente. Martín respondió 2 horas después. Ahí estaré. Carolina respondió al día siguiente. Iré, papá. El sábado llegué al Café Central a las 2:45 p.m. Era un lugar neutral, un café antiguo que había estado ahí desde que yo era joven. Pedí un café negro y me senté en una mesa junto a la ventana. Martín llegó primero, a las 2:55. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas. El traje caro había sido reemplazado por jeans y una camisa simple. Se sentó frente a mí sin decir nada. Carolina llegó exactamente a las 3. También se veía demacrada. Su cabello, antes perfectamente arreglado, estaba recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje, con ropa sencilla. Se sentó junto a Martín. Ninguno de los dos me miraba a los ojos. Esperé a que nos trajeran los cafés que ordenaron. Luego hablé. Los llamé porque quiero proponerles algo, pero antes, necesito que ustedes entiendan algo muy claramente. Levanté la mirada y los miré directamente. Su madre me dio ese dinero porque sabía que ustedes me habían usado durante años. Me usaron para construir sus vidas y luego me descartaron cuando ya no les servía. Elena documentó todo eso no solo para protegerme, sino para que algún día, cuando ustedes maduraran, pudieran ver la verdad de lo que hicieron. Carolina comenzó a llorar silenciosamente. Martín apretaba su taza de café con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No los llamé para sermonearlos, continué. Los llamé porque, a pesar de todo, siguen siendo mis hijos, y porque su madre, aunque estaba herida y decepcionada, los amaba. Nunca dejó de amarlos. Papá, comenzó Martín con voz quebrada. Déjame terminar, dije firmemente. Voy a hacerles una propuesta, una sola vez. Si la rechazan, nunca habrá otra oportunidad. Saqué 2 sobres de mi bolsa. Los puse sobre la mesa. En estos sobres hay cheques, uno para cada uno, por 500,000 pesos cada uno. Los ojos de ambos se abrieron con sorpresa y algo parecido a la esperanza. Pero, levanté mi dedo. Estos cheques vienen con condiciones no negociables. Abrí una libreta y leí las condiciones que había escrito. Primero, necesito que ambos escriban una carta. Una carta honesta donde reconozcan específicamente cómo me trataron durante los últimos 8 años. No quiero excusas ni justificaciones. Quiero que reconozcan las acciones específicas que me lastimaron. Esa carta no es para mí, es para ustedes, para que quede registrado que entienden lo que hicieron. Segundo, de esos 500,000 pesos, 100,000 deben ser donados a una organización que ustedes elijan que ayude a personas mayores, en nombre de su madre. Tercero, durante un año completo, quiero que me visiten una vez al mes. 1 hora mínimo, sin teléfonos, sin distracciones, solo conversación. Cuarto, no quiero que me pidan más dinero, nunca más. Si aceptan estos 500,000, es lo último que recibirán de mí mientras viva. Después de mi muerte, si queda algo, será para mis nietos, no para ustedes. Esa decisión ya está registrada legalmente. Y quinto, quiero una disculpa real, específica, sincera, no un perdón por todo. Quiero que me digan exactamente por qué se disculpan y que me miren a los ojos cuando lo hagan. El silencio en la mesa era denso. Vi a Martín y Carolina intercambiando miradas. Tienen una semana para decidir, dije. Si aceptan las condiciones, el licenciado Castillo les entregará los cheques después de recibir las cartas. Si no aceptan, o si creen que las condiciones son demasiado duras, entonces esta es la última vez que nos vemos. Me levanté para irme. Martín me detuvo agarrando mi brazo. Papá, espera. Me volteé. No necesito una semana, dijo con voz temblorosa. Yo acepto todas las condiciones. Miró a Carolina. Y no por el dinero. Ya aprendí que el dinero no vale nada sin dignidad. Acepto porque quiero arreglar esto. Porque quiero que mi hijo Sebastián tenga un abuelo. Porque no quiero seguir siendo la persona horrible que me convertí. Carolina estaba llorando abiertamente ahora. Yo también acepto, papá. Tienes razón en todo. Fuimos horribles contigo, con mamá, y no hay excusa. Me senté nuevamente.
Entonces empecemos ahora. Condición número 5. La disculpa. Martín respiró profundo. Papá, te pido perdón por tratarte como si fueras invisible, por visitarte solo cuando necesitaba algo, por llevarte a mis nietos solo para manipularte, por hacer que mamá sintiera que yo valoraba más mi negocio que su vida, por decir que esperaba que tú y mamá murieran pronto. Eso fue imperdonable, y no espero que me perdones. Solo espero que me des la oportunidad de ser un mejor hijo de lo que he sido. Su voz se quebró al final. Estaba llorando, sin intentar esconderlo. Carolina habló después. Papá, yo te pido perdón por irme al otro lado del mundo y olvidarme de que tenía padres, por no venir cuando mamá estaba enferma, por casarme sin invitarte porque me avergonzaba de mi familia humilde frente a los italianos ricos, por pedirte dinero constantemente mientras publicaba fotos de vacaciones lujosas, por desear que murieras para no tener que fingir más. Fui una hija terrible, y mamá murió sabiendo eso. Nunca voy a perdonarme por eso. Los tres nos quedamos sentados en ese café, llorando. Gente a nuestro alrededor nos miraba con curiosidad, pero no me importaba. No fue solo culpa de ustedes, dije finalmente. Su madre y yo cometimos errores también. Les dimos demasiado pronto. Los protegimos de las consecuencias. Les enseñamos que el amor de padres era incondicional sin enseñarles que el respeto debe ser ganado. Pero eso no justifica lo que hicimos, dijo Martín. No lo justifica, pero explica parte de cómo llegamos aquí. Carolina me tomó la mano sobre la mesa. ¿Crees que algún día podrás perdonarnos de verdad? Honestamente, no lo sé, respondí. El perdón no es algo que se decide de un día para otro. Es algo que se construye con acciones consistentes a través del tiempo. Pregúntame de nuevo en un año. Eso es justo, dijo ella. Pasamos las siguientes 2 horas en ese café, hablando, realmente hablando. Por primera vez en años no había agendas ocultas, ni peticiones de dinero, ni prisa por irse. Solo 3 personas intentando reconstruir algo que se había roto. Les conté sobre Sebastián visitándome cada sábado. Martín lloró al escuchar eso. No sabía que venía, si lo hubiera sabido. Lo sé, dije. Por eso no te lo dije. Les hablé sobre mi plan de usar parte del dinero de Elena para crear un fondo educativo para mis nietos. Un fondo que ellos no podrían tocar, solo los niños cuando cumplieran 18 años. Me parece perfecto, dijo Carolina. Mamá hubiera querido eso. Cuando nos despedimos esa tarde, hubo abrazos. Abrazos incómodos, tentativos, pero reales. 3 días después recibí las cartas. Ambas eran largas, detalladas, dolorosas de leer. Martín había escrito 6 páginas a mano. Carolina había escrito 8. Cada una listaba momento tras momento de egoísmo, de crueldad, de negligencia. El licenciado Castillo les entregó los cheques una semana después. Pasaron los meses. Martín venía cada primer sábado del mes. Siempre puntual, siempre 1 hora completa. Me contaba sobre sus intentos de reconstruir su negocio, pero de manera más humilde esta vez, sobre su terapia matrimonial con Claudia, sobre sus conversaciones honestas con Sebastián sobre lo que había pasado. Carolina venía cada tercer sábado. Me hablaba sobre su trabajo nuevo, que aunque pagaba poco, le gustaba, sobre estar aprendiendo a vivir con menos, sobre su terapia para procesar el duelo por Elena y su propia culpa. No todo era perfecto. Hubo momentos tensos. Hubo conversaciones difíciles. Pero había algo diferente. Había honestidad. Había esfuerzo real. 6 meses después de aquella reunión en el café, estaba yo sentado en mi sala cuando sonó el timbre. Era Martín, pero no era sábado. Papá, ¿puedo pasar? Necesito decirte algo. Lo dejé entrar, preocupado de que viniera a pedirme dinero a pesar del acuerdo. No te preocupes, dijo al ver mi expresión. No vengo a pedirte nada, vengo a darte algo. Sacó un sobre de su chamarra. Son 200,000 pesos. Es parte del dinero que te debía de los préstamos viejos. Sé que nunca voy a poder devolverte los 200,000 completos, pero quiero intentar devolverte lo que pueda, poco a poco. Me quedé sin palabras. No tienes que hacer esto, dije finalmente. Sí tengo que hacerlo.
respondió. No por obligación legal, sino porque necesito demostrarme a mí mismo que puedo ser un hombre de palabra, que puedo ser el hombre que tú me enseñaste a ser antes de que yo perdiera el camino. Tomé el sobre con manos temblorosas. Gracias, Martín. Gracias a ti, papá, por no rendirte con nosotros. Mamá te dejó ese dinero, pero también te dejó una prueba de carácter, y tú la pasaste. Nos castigaste cuando lo merecíamos, pero no nos abandonaste completamente. Eso es amor verdadero. Después de que se fue, me senté en mi silla favorita y miré la fotografía de Elena que tenía en la mesa. Había tomado esa foto 2 semanas antes de que le diagnosticaran el cáncer. Estaba sonriendo con el sol iluminando su rostro. «Lo hice bien, mi amor», susurré a la fotografía. «¿Esto es lo que querías?» No recibí respuesta, por supuesto, pero sentí algo, una calidez en mi pecho, una sensación de paz que no había sentido desde su muerte. Elena me había dado el dinero, sí, me había dado seguridad financiera, pero más importante, me había dado las herramientas para enseñarle a nuestros hijos la lección más importante de sus vidas, que las relaciones valen más que el dinero, pero solo si están construidas sobre respeto y honestidad mutua. 9 meses después de aquella reunión en el café, decidí hacer algo más. Compré una casa, no una mansión, una casa modesta de 3 habitaciones en un barrio tranquilo cerca de donde Martín vivía ahora. Una habitación para mí, una habitación que convertí en oficina, y una habitación de invitados. Esa habitación de invitados tenía un propósito específico. Era para cuando Sebastián o Emilia quisieran quedarse a dormir, para cuando Carolina viniera de visita y necesitara un lugar, para cuando mi familia, esta familia imperfecta y rota pero intentando sanar, necesitara un espacio seguro. La vida no era perfecta. Las heridas no habían sanado completamente. Probablemente nunca lo harían del todo. Pero por primera vez en años, había esperanza. Había progreso. Había una familia intentando ser mejor. Y eso, decidí mientras desempacaba mis cosas en mi casa nueva, era suficiente. Elena me había dado una segunda oportunidad. Y yo, a su vez, le había dado una segunda oportunidad a nuestros hijos, no porque lo merecieran, sino porque el amor verdadero, el tipo de amor que Elena me enseñó durante 45 años de matrimonio, siempre deja espacio para la redención. Siempre cree que las personas pueden cambiar, y a veces, solo a veces, esa fe es recompensada. Han pasado 2 años desde la muerte de Elena. 2 años desde que descubrí que mi esposa me había protegido con un secreto de 32,00 celes de pesos. 2 años desde que enfrenté a mis hijos con la verdad de quienes se habían convertido. Hoy es sábado por la mañana. Estoy sentado en el patio de mi casa, la casa que compré con el dinero que Elena me dejó, tomando café y viendo a Sebastián jugar fútbol con su prima Emilia. Martín está aquí también, ayudándome a arreglar una puerta que se desajustó. Carolina llegará en 2 horas para el almuerzo familiar que ahora hacemos el primer sábado de cada mes. ¿Es perfecto? No. Martín todavía tiene momentos donde veo ese brillo de ambición excesiva en sus ojos. Carolina todavía a veces publica cosas en redes sociales que demuestran que lucha con el materialismo. Pero hay algo diferente ahora. Hay esfuerzo, hay conciencia, hay respeto. El dinero todavía está ahí, la mayor parte. Compré esta casa por 4,500 de pesos. Establecí fondos educativos de 2,000 de pesos para cada uno de mis 4 nietos que no podrán tocar hasta que cumplan 18 años, y solo si van a la universidad. Doné 3,000 a la iglesia donde Elena fue maestra de catecismo durante 20 años, específicamente para becas de niños de familias de bajos recursos. Di 1,0 al hospicio donde Elena pasó sus últimos días, un lugar que la trató con dignidad y amor cuando más lo necesitaba. Me quedan aproximadamente 20,000 de pesos, bien invertidos, generando intereses que me permiten vivir cómodamente sin tocar el principal. Cuando yo muera, ese dinero irá completo a mis nietos, dividido equitativamente. Martín y Carolina lo saben, lo aceptan, ya no preguntan por dinero. A veces, en las noches tranquilas, saco la carta que Elena me escribió.
El licenciado Castillo me la entregó 6 meses después de su muerte, con instrucciones de no abrirla hasta que sintiera que estaba listo. La abrí hace 1 año. En ella, Elena me explicaba todo. ¿Por qué guardó el secreto? ¿Por qué documentó el comportamiento de nuestros hijos? ¿Por qué quería que yo tomara el control? Pero la parte que más me llega es el final. Lo leo cada noche antes de dormir. Roberto, mi amor eterno, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que cada día de nuestros 45 años juntos fue un regalo. Tú me diste una vida llena de amor verdadero. El tipo de amor que no se mide en dinero, sino en pequeños actos de bondad diarios. Te dejé este dinero no para que te vuelvas rico, sino para que seas libre. Libre de depender de hijos que olvidaron lo que significa honrar a los padres. Libre de preocuparte por tu vejez. Libre de vivir tus últimos años con dignidad. Pero más importante, te di las herramientas para enseñarles a nuestros hijos la lección más importante, que el amor verdadero debe estar acompañado de respeto, que las acciones tienen consecuencias, que el dinero puede construir imperios pero no puede comprar carácter. No seas demasiado duro con ellos, mi amor. Recuerda que nosotros también cometimos errores criándolos, pero tampoco seas demasiado suave. Encuentra el balance que siempre has tenido en todo lo que haces. Vive, Roberto. Viaja. Disfruta. Come en restaurantes buenos. Compra esa casa frente al mar con la que siempre soñaste. No guardes este dinero para un futuro que nunca llega. Úsalo para vivir la vida que te mereces. Y cuando llegue tu hora, cuando vengas a reunirte conmigo, quiero que llegues habiendo vivido plenamente, sin arrepentimientos, sabiendo que hiciste lo correcto incluso cuando fue difícil. Te amo eternamente. Nos vemos del otro lado. Tú, Elena. Cierro la carta cuidadosamente y la guardo en el cajón de mi mesa de noche, junto a nuestra foto de bodas. Miro por la ventana. Sebastián acaba de meter un gol y está celebrando con los brazos en alto. Martín está riendo, aplaudiendo. En unos minutos, todos entraremos a la casa y comeremos juntos. No será como antes cuando ellos eran niños y todo era inocente y simple, pero será real, será honesto, será un nuevo comienzo construido sobre las ruinas de un pasado doloroso. Elena tenía razón, como siempre. El dinero no fue lo más importante que me dejó la oportunidad de recuperar mi dignidad, me dejó la sabiduría para distinguir entre amor genuino y manipulación, me dejó el coraje para defender mis límites. Y me dejó la esperanza de que incluso las relaciones más rotas pueden sanar si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo. ¿La perdoné por guardar el secreto durante 8 años? Completamente. Porque entiendo ahora que no era desconfianza. Era amor. El tipo de amor que protege incluso cuando duele. El tipo de amor que planea para el futuro, incluso sabiendo que no estará ahí para verlo. El tipo de amor que trasciende la muerte misma. Hoy, mientras preparo el almuerzo para mi familia imperfecta pero presente, mientras escucho las risas de mis nietos en el jardín, mientras veo a mis hijos intentando genuinamente ser mejores personas, siento gratitud. Gratitud por Elena, quien me amó lo suficiente como para protegerme incluso desde la tumba. Gratitud por el dolor, porque sin él nunca hubiera encontrado mi fuerza. Y gratitud por esta segunda oportunidad de construir una familia, basada no en obligaciones o dinero, sino en respeto mutuo y amor ganado con acciones, no con palabras. Si estás pasando por algo similar, si tus hijos o familiares te han usado o despreciado, déjame decirte esto: tu dignidad vale más que cualquier relación tóxica, incluso si es con tu propia sangre. Establece límites, defiéndete, y si hay espacio para sanación después, que sea en tus términos, con condiciones claras y respeto mutuo. Elena me enseñó que el amor verdadero no significa ser un tapete. Significa ser fuerte cuando necesitas serlo, perdonar cuando está justificado, y vivir con dignidad sin importar lo que otros hagan o digan. Y esa, finalmente, es la herencia más valiosa que me dejó.